Vamos a dar gracias esta mañana y permitirle a nuestro Padre hablarnos, ¿verdad? La verdad que Él nos tiene preparada. Creo que todos venimos deseosos de continuar recibiendo verdad para permitir que se haga realidad en nuestra vida. Entonces demos gracias. Padre, eres todo lo que tú dices que eres. No has exagerado en nada. Eres asombroso, eres amor, eres paz, eres verdad, y hoy venimos a juntos recibir más verdad, porque a ti te ha placido que sea por medio de la verdad y de la vivencia de ella que vengamos a ser hechos verdaderamente libres. Gracias, Padre, por concedernos este tiempo juntos y por la bendición que traes a nuestras vidas de acuerdo a tu palabra, que dice que donde dos o tres nos reunimos en tu nombre, tú estás presente y que es allí donde tú envías bendición y vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues la semana pasada tocamos de una manera muy especial la verdad sobre venir a ser uno con Dios. Y fue importantísimo el que Dios nos permitiera entenderlo como incorporarnos a Dios. Eh, y empezar a comprender que la vida divina nos es dada al instante, eternamente, sin interrupción, pero que ocurre en nuestro espíritu individualmente. Y que cuando elegimos recibir a nuestro Padre, que es diferente del concepto de recibir paz, amor por separado, ¿de acuerdo? El concepto de estoy muy desesperado, necesito paz, ok, ponte a recibir paz. Estoy batallando con relaciones y necesito amor, que ponte a recibir amor. Estamos siendo sacados de ese concepto fragmentado para entender que la verdad que Dios nos ha dado, o la verdad sobre lo que Dios nos ha dado, es que Él se ha dado a nosotros. Y que entonces es por eso que Jesús en Juan capítulo 4, hablando con la mujer samaritana, pero hablándonos a todos nosotros, dijo, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Sí, y cuando dijo en espíritu, estaba hablando de la localidad en la que va a ocurrir esta adoración. Y obviamente la mujer estaba hablando y considerando el asunto de adorar en el concepto humano de la adoración. Hay un micrófono abierto por ahí, les suplico que lo cierren. Uh, el concepto humano de adorar a Dios, pues siempre es de una relación a un ser que no veo, o en el caso de dioses que están representados en imágenes, esculturas, etcétera, pues es siempre algo externo, ¿sí? Dios está en el cielo y le adoro, le envío mis oraciones y le envío mis cantos y le envío mis oraciones, mis comentarios de alabanza, y Él las recibe allá en el cielo donde Él está, ¿no? O aquí está mi Dios, porque tengo enfrente una imagen, una escultura de lo que venero, y entonces le llevo ofrendas y le hago rezos o oraciones o lo que esa deidad exija de acuerdo a la religión que sea, pero es afuera, ¿sí? Dios está afuera de mí y yo estoy afuera de Dios.
Y entonces es tan importante lo que Jesús está diciendo, ¿sí? Porque Él dice, la hora viene y ahora es. Y este ahora es, habla de tener presente que ya no hay estorbo para ti, para mí, de vivir eternamente en comunión con Dios. Si la enorme diferencia que hace el hecho de que Dios venga a vivir adentro de mi espíritu, de tu espíritu, y que allí Él ahora haya venido a intimar conmigo y a intimar contigo. Eso es algo que antes de Jesús nunca había existido. Y ahora Jesús lo declara. La hora viene, porque no existía, y ahora es, porque ya está disponible a cada persona. Entonces, ahora es cuando tú y yo podemos vivir esta comunión en nuestro espíritu con nuestro Padre. Así que siguiendo desde la semana pasada la verdad sobre ser incorporados a Dios, ¿sí? Venir a ser parte íntegra y eterna de lo que Él es. Ocurre porque Él viene a vivir en tu espíritu para darse a ti. Ahora conectemos la segunda parte. En lugar de recibir cosas de Dios, como ha sido la costumbre, ¿sí? Dios dame paz, Dios dame amor, Dios dame sabiduría, Dios dame paciencia, Dios dame misericordia, Dios dame tu ayuda, Dios dame dirección. Pidiéndoselo desde afuera, ahora se trata de entender todo lo que Dios es, me ha sido dado. ¿Sí? Todo lo que Dios es me ha sido dado. Y Él ya está presente si yo le he recibido en mi corazón para darse a mí, pero me toca a mí ahora decidir si le recibo para vivir su vida en mi existencia diaria. Vamos a hablar de esto un poquito, ¿sí? No de recibir cosas, sino de recibir a la persona que es vida eterna. Y entonces permitir que Él viva su vida conmigo en mi existencia diaria. Incorporado a Dios quiere decir eso. Tengo que entender que Dios no cambia. Él no va a cambiar quién Él es. Él va a seguir siendo eternamente. Va a ser amor, va a ser paz, va a ser paciencia, va a ser bondad, va a ser benignidad, va a ser mansedumbre, va a ser poderoso, va a ser sabiduría, va a ser santo, va a ser misericordia, va a ser benignidad, va a ser bondad, va a ser manso y humilde. Esto es quien Dios es. Y a Él le sobra lo que Él es. ¿Qué quiero decir con eso? Que darse a mí no lo disminuye a Él. No le roba, sino que Él sobreabunda. ¿Sí? Porque Hechos 17:24 dice, Él es el que da vida y aliento a todos, todo el tiempo y todas las cosas. Entonces, tenemos que vernos ahora en la realidad de que esta persona que Abba es
se ha instalado en tu espíritu, en mi espíritu, con el único propósito de darse a mí eternamente. Sin restricciones, sin medida. Estábamos viendo en una reunión reciente cómo el Espíritu Santo ha establecido en la Escritura que se trata de que vengamos a la plenitud de Cristo, a la plenitud de Dios. O sea, que todo lo que Dios es, yo lo viva, tú lo vivas. Y es obvio que cuando empezamos a prestar atención a esas declaraciones, pues se nos empieza a mover el tapete un poquito, ¿no? Porque ya no se trata de esta cuestión de aceptar que haya Dios y aceptar que Él merece respeto y merece pleitesía y merece que tú le des, ¿te das cuenta? Y que lo hagas periódicamente, etcétera, etcétera, sino que ahora se trata de vivir la vida de Dios por ser hecho uno con Él. Eso es lo que ser incorporado a Dios quiere decir. Entonces, ¿cómo cambia tu manera de verte si recibes esta verdad? Por eso Jesús dijo, en espíritu, adentro de ti, y en verdad. ¿Sí? ¿Cómo cambia quién tú eres? ¿Cómo cambia tu percepción de con qué cuentas para vivir tu vida diaria? Entonces vamos a entender esto en Jesús. Hemos visto la declaración que se nos hace de cómo se ve Jesús a sí mismo en Juan capítulo 13. Y allí esto está escrito horas antes que Jesús fuese aprehendido para ser llevado a la cruz, para que Él se diera por nosotros en la cruz. Entonces, es tan importante prestar atención a esto, porque dice el versículo 3 de Juan 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Detente ahí. ¿Cómo se ve Jesús? ¿Se ve necesitado o se ve absolutamente provisto? ¿Sí? Dice, el Padre le había puesto todas las cosas en las manos. Todo. Si tú tienes todo en tus manos, ¿cuánto te falta? ¿Te das cuenta? Nada. Entonces, ahora, en cuanto a qué puede pasar conmigo, ¿no? ¿Qué va a ser mañana? Que esta es una... Tú muévele un poquito a cualquier ser humano el asunto de mañana y la inseguridad y la incertidumbre y no vas a encontrar a una persona segura de mañana. El religioso dice, bueno, eso solamente lo sabe Dios, que se haga su voluntad. El que no cree en Dios dice, pues, quién sabe, mano, a ver qué nos trae la suerte, qué nos depara el destino. O una mezcla de esas cosas. Pero certidumbre no existe. Mira a Jesús, sabiendo que había salido de Dios y a Dios iba. Ahora,
esto está dicho con toda la conciencia de que Él está a punto de ir a la cruz, de ser hecho pecado, de ser sacrificado, de ser condenado para que Él pague la maldición del pecado de toda la raza humana, y que Él depende absolutamente de que su Padre le resucite libre de todo pecado y le restaure a el uno que Él es con Dios, lo cual va a ser roto en la cruz. Pero aquí está su corazón, ¿sí? Es desde esta verdad que Jesús es quien Él es. Esta es la razón por la que a través de lo que nos cuenta el Espíritu Santo en los Evangelios, tú puedes ver a Jesús actuar con absoluta seguridad todo el tiempo, ante cualquier situación. Jamás lo vas a encontrar indeciso, perturbado, temeroso, que lo quieren matar, pasa en medio de ellos, no ha llegado su hora. Que lo acusan, no pasa nada. Que lo desprecian, que su misma familia le dice, este ya se volvió loco, no pasa nada. Él sabe quién Él es y quién vive en Él. En Juan 14 Él dice, yo y el Padre uno somos. El Padre vive en mí y Él hace sus obras conmigo. Está incorporado a Abba, a Dios. ¿Te das cuenta? Y desde allí vive todo lo que Él es y todo lo que es traído a su existencia. Jesús dice, por ejemplo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Bueno, entre esas personas que le fueron traídas estuvo el diablo. ¿Sí? Raro, ¿verdad? Pero si tú lees la escritura, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, te explican que Jesús, guiado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, cuando viene, se hace presente el diablo ante Jesús, él no se espante, dice, oye, ¿tú de dónde saliste y por qué estás aquí? ¿Qué va a pasar? Él está seguro de que el Padre quiere algo importante en su vida con él, en uno con él, y ha traído a este personaje para una razón. Y él se dedica a ver que ese propósito del Padre se cumpla en eso que le es traído. Ahora, tú y yo podemos idolatrar a Jesús en estas cosas, porque eso es muy humano. Ay, pues claro, Jesús, pues por supuesto que Él sí, pero yo no, porque yo no soy como Él es. Y si tú te sigues viendo así, entonces, ¿estás hablando verdad o no? Piénsalo. ¿Qué es verdad? Verdad es lo que Dios ha declarado respecto a ti. Entonces tú y yo tenemos que ser traídos a la vivencia de verdad. Y vamos a encontrarnos en esta declaración de Jesús. Juan 13:3. ¿Cabemos tú y yo allí? ¿Somos hechos igual a Él? Podemos decir, yo sé que el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos y que de Él vengo y a Él voy. Ya los veo
muy pensativos, ¿no? A los que puedo ver. Pues vamos a escuchar al Espíritu Santo. Sí, en primer lugar, tu relación, mi relación con Dios no puede ser otra más que la relación de hijo o hija a papá. Y Dios no tiene hijos humanos. Dios solamente tiene hijos que han nacido de Él. ¿Sí? Entonces, este es el principal fundamento viviente que va a permitirte comprobar y disfrutar la vida divina en tu existencia diaria. Si tú te sigues identificando como hijo o hija de Adán vía tus papás humanos, no tienes relación con Dios en esa identidad. ¿Sí? No puedes ser incorporado o incorporada a Dios como un ser humano, porque eso corrompería lo que Dios es. No va a suceder. Vamos a la escritura, Juan capítulo 1, una vez más, para ratificar esto en las palabras de Jesús. ¿Sí? En el versículo 12, Jesús dice que a cada persona que le recibe, Él le da la potestad de ser hecho o hecha hijo o hija de Dios. Y esto habla de una transformación. ¿Sí? No es un título que se te otorga, es una realidad que es realizada en tu vida. ¿De acuerdo? Por eso no dice, se les da una carta de aceptación para que se presenten y ya les den título de nobleza, sino que dice, te doy el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, esta es la promesa, ¿sí? Y es la única promesa que tú y yo necesitamos estar ocupados en vivir. Y hemos hablado de que las promesas de Dios se viven. ¿Cómo? Creyéndole, tomándole la palabra y permitiéndole que Él cumpla esa promesa en tu vida. Ahora, versículo 13, leído en forma personal, dice, si yo leo el versículo 12, a mí que le recibí, me dio potestad de ser hecho hijo de Dios, porque creo en su nombre. Y por lo tanto ya no soy engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Soy engendrado de Dios. ¿Te das cuenta? Para vivir la vida de hijo o de hija de Dios, tengo que reconocerme en esta verdad. Porque mientras yo continúe identificándome con mi origen humano, no puedo participar de la naturaleza divina. Y es por esta razón que hemos, en estas mismas sesiones, tomado tiempo para hablar de la verdad descrita en Romanos capítulo 6. Y hemos visto que Jesús nos invita a morir con Él para que allí tenga fin nuestra existencia humana en su muerte y podamos resucitar a una nueva existencia. Pero tú no puedes decir, bien, yo acepto morir con Cristo, he resucitado con Él y sigo siendo un ser humano. Si eso es completamente incongruente.
Adorar en espíritu y en verdad quiere decir hablar verdad. Y la verdad es exclusiva a lo que Dios ha declarado respecto a mí. Esto tiene consecuencias enormes, ¿sí? Porque donde no sepas qué ha dicho Dios respecto a ti, mejor no digas. Y acuérdate que no se trata de lo que habla tu boca nada más, sino de lo que dice tu corazón. Si la meditación de tu corazón es verdad o es ajena a la verdad y por lo tanto es mentira. El originador de verdad es Dios, es Abba. Y el originador de mentira es el diablo. ¿Qué lenguaje hablas en tu corazón? ¿He nacido de nuevo? ¿Quién soy entonces? Este es el fundamento de tu vida en Dios. Algunos están pensando, bueno, sí, pero es que mis circunstancias me obligan a verme de esta manera y de aquella manera y de la otra manera. Mientras tú le des mayor valor, peso, importancia y respeto a lo de afuera, a las circunstancias que enfrentas, en lugar de humillar tu corazón y tus pensamientos para reconocer la verdad que Dios ha hablado sobre ti, pues esas cosas seguirán gobernando quién tú eres y cómo vives. Si el ser humano quiere que lo de afuera cambie para poder estar bien adentro, y en Dios es al revés, Él viene a cambiar lo de adentro para que lo de afuera sea impactado y se sujete a lo que sale de adentro de ti. Mientras adentro de mí o de ti reine el temor, cualquier ruido nos hace brincar. ¿Sí? Entonces la solución no es que ya no haya ruidos, ¿verdad? Para que yo esté bien. La solución es que el temor sea desplazado de aquí adentro. Y no importa que tiemble el mar, rujan los montes, haya los ruidos más terribles que jamás se hayan escuchado, aquí adentro ya no opere temor. Esa es la solución de Dios, eso es vida eterna, eso es ser incorporado a Dios. ¿Te imaginas a Dios sobresaltado por un ruido? Ridículo, ¿verdad? Pues también es ridículo que tú como su hijo o su hija lo seas. Incorporados a Dios, entonces ocurre en la dimensión en que yo me identifico con la verdad que Él ha declarado sobre mi vida y la respeto en mi corazón. Eso es adoración. Pues vamos a armar un poquito las cosas que hoy Dios nos está dando. Primero, todo el asunto de la vida eterna va a ocurrir adentro de mi espíritu, porque Dios ha venido a vivir en mí para darse a mí. Así que, en base a cuánto me ha dado Dios, por eso Jesús dice, yo sé que me has dado todas las cosas. ¿Por qué? Porque tu papá te estás dando a mí constantemente. Así que somos idénticos a Jesús en ese aspecto. No hay distinción, no se nos ha negado nada. Jesús no goza de privilegios que a ti se te hayan negado. ¿Escuchaste eso? Ahora, ¿quieres recibirlo
¿Quieres vivirlo? Esa es tu prerrogatoria. Y es en lo que está trabajando el Espíritu Santo, en convencerte y en confrontar los argumentos y todas las cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y mientras en tu corazón la elección sea creerle a Dios, creerle a tu papá y permitir que todo eso que adentro de ti se hace pedazos por oponerse a la verdad que Él ha hablado sobre ti y se lo entregas, todo está bien. No hay nada incorrecto en que todos vivamos estos procesos en los que adentro de nosotros ocurren cosas que no son divinas, siempre y cuando sepamos manejarlas en fe. ¿Qué quiere decir? Padre, esto no es tuyo, aquí está, te lo entrego. Yo ya no me voy a identificar con eso, me identifico contigo. Límpiame, hazme libre. Y ya. Realmente es así de sencillo. Porque cuando haces eso, estás adorando en espíritu, en tu espíritu y en verdad. ¿Sí? La adoración de un humano a Dios, de un ángel a Dios, es completamente diferente que la adoración de Jesús al Padre. ¿Por qué? Porque los demás son criaturas, pero este es hijo. Para el hijo, adorar es respetar. Es no proceder fuera de uno. Por eso cuando en el desierto Satanás viene a buscar provocar a Jesús, que él haga algo por su cuenta, Jesús no tiene ninguna intención de hacerle caso. Él no va a romper su incorporación al Padre, ser uno con Él, porque este amigo aquí le provoque a que si eres hijo de Dios y que las piedras se conviertan en pan, y a que si eres hijo de Dios échate de arriba para que todos vean que en efecto tu papá no va a dejar que tu pie tropiece en piedra. Y como eso no funcionó, dice, bueno, entonces vamos a negociar. Mira, toda esta gloria de los reinos de la tierra es mía y yo te la doy si me adoras. Qué torpeza, ¿no? Qué ignorancia de Satanás en pensar que eso tendría algún atractivo a Jesús. Cuando Jesús se ve a él mismo completamente diferente. Cuando eso le estaba siendo dicho, él estaba pensando, ay amigo, si todo es mío, incluyéndote a ti, ¿qué me vas a dar tú a mí? Entonces, ahora, el asunto está en que tú y yo seamos traídos a vernos en esa misma verdad. ¿Cómo voy a venir de la existencia humana donde vivo necesitado de todo, tratando de lograr cosas, a la abundancia divina donde todo me ha sido dado? De la incertidumbre de no sé qué va a pasar mañana a la certidumbre absoluta de que tengo vida eterna, he salido de Dios y a Dios voy. Pues va a ocurrir en el aprendizaje de adorar como hijo en mi espíritu y en verdad. ¿Sí?
Entonces vamos a dedicar unos minutos más a entender la práctica de esto. Primero tienes que estar de acuerdo con Dios. Es lo primero. Si no hay acuerdo con Él, de que eres quien Él dice que eres, de que Él te ha hecho renacer y que ya no eres engendro de Adán, ¿sí? Ya no desciendes de Él, ya no perteneces a su linaje, ya no estás gobernado por la naturaleza humana, ya no eres el producto de lo que tu papá hizo contigo. Y esto opera para los que crecieron con sus papás o los que crecieron sin sus papás. Igual, el efecto de las acciones y demás sobre los seres humanos es innegable. Pero cuando le permites a Dios hacer realidad eso en tu espíritu, ¿dónde crees que opera la marca de quién fue tu papá? En tu espíritu. Ahí lo traes, un ser humano. Y por más que patalee y luche y diga, yo no voy a ser hijo de este Señor, pues ahí lo trae adentro. Entonces, al ser engendrado por Dios, ¿qué pasa? Pues que Dios le pone fin a ese régimen, a esa marca, a ese gobierno, a ese linaje, a esa herencia. Tengo que estar de acuerdo con Dios. Tengo que aceptar esa verdad. ¿Qué hago con mi papá si todo lo desprecio, lo rechazo? Todo lo contrario. Si de alguna manera vas a poder vivir amor con tu papá o tu mamá humanos, es por la transformación que Dios haga en tu corazón. Va a haber más respeto, va a haber un fluir divino hacia ellos. Y vas a anhelar que ellos vivan lo mismo que tú estás viviendo. La transformación de su ser. Porque, ¿qué crees? Los papás humanos traen el mismo problema. ¿Sí? Heredaron esa manera de vivir y la han cargado y conforme pasan los años se empiezan a dar cuenta de los resultados que lo que ellos han sido contigo, pues te ha dado en la torre también. Y todo lo que pueden hacer es decir, ay, pues qué lástima, ¿no? Hice lo mejor que pude, ojalá algún día me lo creas. Pero ser hechos hijos empieza con verdad. Verdad es, ya está hecho, ya está dado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Ya está hecho, ya está provisto, ahora tiene que ser realizado. Y el único que puede permitir eso soy yo y tú en tu propia vida. Bien, ese paso, dar ese paso, es algo que solamente tú puedes decidir, es algo que solamente puedes hacer en fe porque se te está proveyendo el poder para creerle a Dios. Entonces, si tú le crees a Dios, puedes dar el paso aquí adentro de dejar de ser el producto humano de tu legado ancestral para iniciar tu vida como nacido o nacida de Dios. Ese paso dado, entonces va a ser sujeto a todo tipo de reto, ¿sí? A todo tipo de ataque, lo cual es fantástico, porque te va a enseñar a permanecer en fe. La pregunta de si eres hijo de Dios o si eres hija de Dios, eso va a surgir muchísimas veces, pero cada vez que surja, el propósito de nuestro papá es que te establezcas, es que te arraigues en él, que lo hagas responsable de cumplirte su palabra.
Y vas a descubrir vez tras vez, tras vez, tras vez que Él te cumple. Y es así como se va a forjar en ti ahora la certeza de quién eres para tu papá y quién es Él para ti. Y cada vez que eliges permanecer, eso es adoración. Cada vez que en lugar de darle campo, y respeto, tiempo, energía, obediencia a las cosas que antes fuiste y cómo funcionabas para decir, no, me niego a ser esa persona, ahora soy tu hijo, aquí en el corazón. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo cuesta eso? Nada. En ese instante en que tú eliges adorarle, Él puede darse a ti y tú puedes vivir esa experiencia en la naturaleza de Dios. Cada vez que te encuentras todo apaleado y confundido y qué pasó, no sé qué pasó, pues lo que pasó es muy sencillo. Es que no te identificaste como hijo o hija de Dios, es que no adoraste, ¿sí? No respetaste la presencia de tu papá en tu espíritu, no le recibiste y ahora se está manifestando en ti la ausencia de Dios. ¿Y cómo regreso si por ahí ando? Pues regresa a lo sencillo. Es muy sencillo decir, Abba, tú eres mi papá. Y recibirle en tu corazón. Y en ese instante, paz, fe, amor, todo lo que Él es empieza a operar en tu espíritu. Te permite vivir divinamente. Yo creo que esto es suficiente para ponerlo a prueba, ponerlo en práctica eh, y comprobar a Dios en tu vida constantemente. Hay una escritura, no recuerdo exactamente en cuál de las cartas del apóstol Pablo está escrito, pero dice que aquel que nos ha llamado Él mismo nos establecerá, nos purificará. O sea, Él está encargado de que tú quedes firmemente establecido en verdad. Pero tú y yo estamos encargados de resolver, permitírselo. Eso es adoración. ¿Sí? Olvídate de todo concepto de adoración externa. Y entre paréntesis les digo esto, porque ha habido confusión. Entonces ya no cantamos, entonces ya no podemos. Hazlo con toda libertad. Pero no busques que por una acción externa encuentres a Dios en algún lado, que era la expectativa humana. Sino el orden tiene que corregirse, ¿sí? Si tienes comunión como hijo o hija en tu corazón y de esa comunión fluye un canto, ¡ah, qué hermoso! Si de esa comunión surge una oración, fantástico. De esa comunión surge expresiones de alabanza, maravilloso. No retengas eso, no lo limites, qué bueno. Pero lo que no funciona es que quieras usar cantos, oraciones y alabanzas como un amuleto para que se te dé entrada a la presencia de Dios. ¿Sí? Es en tu corazón. Por eso vamos a terminar con la escritura en Romanos 8, 15 y 16. Dice, no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que he recibido
el espíritu de adopción por el cual clamo, Abba, Padre. Ahora fíjate lo que sigue. El espíritu mismo, el espíritu divino, da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Me detengo ahí a propósito. Lo que sigue es hermoso, y si hijo también heredero y coheredero con Cristo, etc. Pero esta parte es tremendamente importante. Si soy hijo, es porque he recibido el espíritu de adopción. Y ahora tengo el derecho aquí adentro de llamar a Dios mi papá. ¿Sí? Ahora, el versículo 16, ahí está el paralelo en la escritura a lo que Jesús habló en Juan 4:24. Adorar en espíritu y en verdad. Obsérvalo. ¿Quién inicia? Mi Padre. Su espíritu le da testimonio a mi espíritu. ¿De qué? De que soy hijo. ¿Sí? Me encanta eso porque yo no tengo que preocuparme de estarme acordando de quién soy. En mí vive el testimonio eterno, constante. Eso es lo que el Espíritu me dice todo el tiempo. Eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo. Y me toca a mí responder a esa declaración. Si Él me dice, eres hijo, y yo digo, Abba, ¿qué dije? Tú eres mi papá. Ahora podemos tener comunión. De papá a hijo. De papá a hija. Todo lo demás va a fluir de allí. Si en contraste yo insisto en seguir buscando a Dios en la manera humana, estoy negándome a la comunión que como hijo o hija se me ha otorgado. Y ahí no hay camino. ¿Sí? En algún momento tenemos que entender que todo ese pacto de adoración externa ya está anulado. Ya no existe, ya no hay medio para tener comunión con Dios por esas maneras. Es en ti, es en tu espíritu, donde el Padre anhela tener su ágape contigo. Y es un ágape eterno, no es dominguero. Es para siempre. Bien. ¿Quién quiere comentar o compartirnos algo al respecto esta mañana? O este día, ya no es mañana. Adelante, Puebla. Adelante, Puebla. Hola. Hola, soy Gaby. Sí, voy a poner la cámara inactiva porque perdemos rápido la señal. Yo he estado experimentando el vivir creyendo ser hija. Tuve unas circunstancias bastante terribles en días pasados, pero cuando venía el temor a mí, podía decirle, no me has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y te reclamo que te compruebes a mí para traerme a la libertad de tu amor. Y de manera inmediata el temor huía de mí. Todo pensamiento que me tenía presa de la esclavitud, para estar tendiente a hacer las cosas de la carne, como la ira, como el resentimiento,
eso ya no opera en mí. Y me puedo gozar en papá porque, bueno, hoy lo, hoy lo digo yo, pero mi hijo de 12 años me lo ha dicho, mamá, que ya no reaccionas. Y una hermanita de la iglesia también me lo comentó. Y mi esposo hoy en la mañana me dijo igual que puede ver que hay un cambio en mí. Entonces yo siento que esto pues es la misericordia de Dios operando en mí, porque le he creído, porque he decidido creerle que papá está conmigo y por mí, y que si Él está conmigo, nada va a estar en contra mía. Este, Me siento contenta por esto y sé que hoy me siento hija de Dios, creo en que he recibido su adopción y que no hay nada en este planeta Tierra ni en ninguna otra parte que me vaya a separar o quitar esa parte que Dios me ha dado, que es ser su hija. Gracias. Gracias, Gabriela. Qué hermoso lo que Dios te está comprobando. Eh, Conociendo un poquitito de tu historia, me gozo enormemente en escuchar lo que estás viviendo ya. Y solo va a crecer conforme tú le permitas a Dios eh, incorporarte a Él eternamente. Adelante, allá en Puebla, ahora sí. Gabriel está en Tabasco. Buenos días a todos. Yo quiero compartir lo que está sucediendo en este momento. Tengo un nietecito de 12 años, que es muy válido. No sé si ya se nos había comentado. Él nació con un quiste en el cerebelo que hace como cuando tenía 3 años se lo quitaron y le afectó a la médula espinal, entonces le afectó a nivel piernas. Bueno, total, ya ha estado mucho tiempo en equinoterapia, despinoterapia y bueno, todas las terapias. Pero apenas lo hace mucho, se cayó hace como un mes y medio. Y el niño venía mal y mal y mal, y mi nuera pensó que era, pues, a lo mejor ya caprichos de adolescencia. Total que no fue eso. Santiago desafortunadamente se le desgastaron 2 cervicales y se le inflamó la médula espinal. Me habla mi consuegra y me dice, ¿sabes qué? Santiago está mal, muy mal, está grave. Le dije, ¿sabes qué? Tranquilízate porque el Señor está con él y nada le va a pasar. Si la voluntad del Señor no puede hacer nada, ¿sabes qué? Ponte a orar en este momento, pues por Santiago. No sabía que tan grave estaba. Cuando yo llego al sanatorio, el niño estaba a punto de tener un paro respiratorio, porque pues con toda la inflamación que tenía del cuello hacia abajo, pues estaba bastante grave. Y lo tenían que operar, pero dijo el doctor que tenían que ponerle un compás en esta parte de aquí del cerebro y le pusieron 5 botellas para colgarlo porque para que se le alinearan las cervicales. Yo les puedo decir que mi padre opera desde hace muchos años dentro de mí con lo que les había platicado del accidente de mi niño, reafirmando todo lo que tú, Cristóbal, nos has dicho. Creo plenamente que mi Padre vive en mí y que Él me ha dado esa paz y esa tranquilidad. Aquí se ha formado un caos en la familia de mi consuegra, porque todas gritan, todas sacaron el agua de Fátima para que se la llevaran a Santiago, porque se la tomaran. Todas las estampas habidas y por haber y todos los aceites para que ungieran y le dieran al niño y que pasara el sacerdote y que orara por él. Bueno,
Total que a Santiago, pues que no lo podían operar porque el doctor salía de vacaciones. Mariana se puso histérica, que quería sacar al niño y le cobraban 265,000 pesos fuera en una clínica a donde no hay terapia intensiva como tal y nada más le iban a poner un respirador. Un sobrino mío conoce a una persona de las altas esferas de aquí de Puebla y afortunadamente le pudimos hablar para que fuera este señor, o sea, para que hablara licenciado de traumatología y ortopedia, y entonces se movilizaron, porque yo fui a hablar y decirles que era inhumano verdaderamente que dejaran a Santiago 15 días colgado, porque el pediatra salía. Entonces, pues total, que ya pusieron y apelando, le dije al señor, al licenciado de su buena voluntad, que haga lo mejor posible para que Santiago no pueda salirse de esta institución, porque es la mejor a nivel regional que hay aquí en Puebla. Y mi consuegra me ve muy tranquila, muy en paz, y ella se inquieta mucho porque ha de pensar que a mí no me duele y no me duele Santiago. Pero yo ya le dije que yo confío en mi padre porque él vive en mí. Y yo no puedo estar, si veo cómo se contestan ellas y que la abuela llorando, soy un cacharro viejo, ya no sirvo para nada, no me pueden llevar al sanatorio. La mamá, bueno, viendo que su hija se pone histérica, mi nuera, o sea, son cosas que tú no te puedes poner si verdaderamente crees en Dios en esa situación. Dios me ha dado esa paz y esa tranquilidad. El día que fuimos a hablar por el licenciado, yo me llevé mi Biblia. En lo que Mariana y Lalo, mi hijo, estaban hablando con el doctor, pues yo me puse a leer salmos, a clamar a mi padre y a decirle que Santiago, y dejar en sus manos a Santiago, porque yo por fe sé que mi padre estaba haciendo y preparando todo para él, para Santi. Y por fe lo creo. Y tengo esa firme certeza de que Santiago, ahora que salió del quirófano, porque no, o sea, no había los clavos indicados. Mi nuera se puso, ¡no hay clavos! O sea, toda una desesperación de él porque no conocen al Señor. Luego, en el quirófano se fue 2 veces la luz. Luego salió el doctor que estaba al técnico porque ya se había descompuesto una de las máquinas. Y yo le decía, ¿sabes qué, papá? Yo sé que tú tienes el control de todas estas cosas y que tú vas a hacer en Santiago tu santísima voluntad. Y le dije a Eduardo, mi hijo, yo no sé en este momento qué es lo que nos separa, pero ¿sabes qué? Que si Santiago se va porque nuestro padre, hijito, se lo lleva, debe de tener esa paz interior, porque regresa a su padre. Papá lo quiso dejar. Hoy amaneció con vómito, con un poco de dolor de cabeza. Yo no sé si fue por la posición en que estaba, pero le doy muchísimas gracias a Dios, porque a mí me da esa paz y esa tranquilidad de que Él está con Él. Yo no puedo hacer nada, pero Él sí. Ese es mi testimonio. Y pues yo les pido que den gracias al Padre para que Santiago, cuando salga ahora del hospital, si así lo tiene previsto mi Padre, que por lo menos siga como estaba. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias, hermana. Vamos a definitivamente a unirnos en dar gracias por lo que Abba está haciendo en Santiago, en tu vida, y que el testimonio suyo hable al corazón de toda la familia para que ellos acepten que pues Dios les dé su vida,
¿verdad? Y no tengan que vivir estas situaciones en el trauma que es vivirlas humanamente, porque definitivamente es terrible no tener con qué vivir estas cosas. Es muy, muy destructivo, muy, muy, muy pesado, ¿no? Muy bien. No sé si hay otra persona más que quiera compartir algo. Bueno, nos vamos a llevar mucho en qué meditar y qué poner en práctica. ¿Sí? Poder dar el paso de ya no identificarte en una existencia humana, sino verte nacido o nacida de Dios, con la vivencia de Abba en tu espíritu, y aprender a vivir con Él es aprender a adorarle. Porque todo lo que Él busca es que le dé su lugar en ti. Y por eso hemos dicho anteriormente, estamos acostumbrados a hablar con nosotros mismos todo el tiempo, pero cuando Él habita en ti, eso ya es una falta de respeto. ¿Sí? Etcétera. Tantas implicaciones que están allí presentes y que necesitamos comprender, comprobar, aprender a permanecer en comunión para que la vida de Dios se manifieste en nosotros y hacia afuera también, hacia cada persona con la que tenemos que ver. Pues demos gracias una vez más. Marco, quiero invitarte a que des gracias por la reunión este día. Claro, gracias papá por ese tiempo, gracias por haber puesto en nuestros corazones estar aquí y gracias por lo que has hablado a nosotros y porque nos estás abriendo el entendimiento para comprender estas verdades tan preciosas que nos estás dando. Bendice a todos los que están presentes y a sus familias y ayúdanos a seguirnos relacionando contigo como hijos que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bendiciones a todos. Un abrazo, un saludo. Oremos unos por otros. De todo lo que tú te informas de la vida de otros no es para chisme, es para que lo lleves a comunión. y que Abba sea glorificado. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para todos. Ágape.